Hola a todos, ¿cómo están? Con Camilo Jiménez para darles el repaso técnico de esta semana. Una semana más lenta y esa es la razón principal para hacer este repaso, es que vean que aunque el ritmo de la volatilidad ha cambiado por varias circunstancias, entre ellas evidentemente que el jueves es día feriado, es el día de Acción de Gracias, pues el ritmo de operaciones en el mercado, cantidad de operaciones en el mercado y el ritmo, es decir, la volatilidad del precio disminuye, pero eso no implica que no se pueda operar. Ahora, hay que adaptarse en varios aspectos. Uno, en tiempos de espera del target, es decir, no hacer una gestión agresiva de la posición porque el mercado está más lento y no alcanza a llegar rápidamente como nos tiene acostumbrados a mi target. Y también en términos de target y de stop, entendiendo que el mercado al ser menos volátil, pues no necesariamente implica un target tan amplio y un stop tan amplio. Puede entonces uno reducir el riesgo anticipando que los recorridos pues son más pequeños, entonces no debería superar ciertos niveles de precio o los targets tampoco yo puedo esperar que tengan recorridos tan amplios. Ahora, viendo específicamente la secuencia del mercado en la estructura más amplia, que viene siendo esta de 40.000 transacciones, la expectativa era claramente alcista. El mercado está yendo en ese recorrido alcista, superando, haciendo mínimos mayores y máximos mayores. Aquí es muy interesante. El mercado no logra hacer inmediatamente un nuevo alto. No lo logra aquí. A ver, lo dibujo bien. No logra aquí hacer un nuevo alto, pero tampoco está haciendo un nuevo mínimo. Entonces, digamos, se podría decir que en el inicio de la semana la expectativa del comportamiento del precio es mixta, porque esto se puede estar presentando como desgaste para un cambio de dirección o simplemente es un periodo de transición para mantener el recorrido que lleva hasta ahora, que es un comportamiento claramente alcista. Entonces, vamos a la secuencia de la semana, ya observando la gráfica de 610 transacciones, esta es la X, voy a borrarlo un momento, ya tenemos ahí los niveles importantes, que eran los que estaban marcados en la gráfica de 40.000 transacciones, y esto es lo que hizo el lunes, un comportamiento completamente lateral. Uno podría decir que en la apertura el mercado empieza con una secuencia fuertemente alcista, pero se devuelve por completo. Eso es un comportamiento en V y no logra hacer nuevos mínimos y a pesar de que hizo un nuevo alto, tampoco sube. Entonces ahí se refuerza el hecho de que estamos en un comportamiento mixto. Podemos marcar evidentemente este nivel de precios contrastándolo con los pivotes del día anterior. Y ya cuando aquí no logra por segunda vez y supera aquí de nuevo el soporte, ahora sí hay una mayor confirmación bajista y una clarísima desaceleración donde podemos buscar un corto, anticipando precisamente que llegara hasta ese nivel de precios anterior. Si tenían tal vez el target más amplio, asumiendo que fueran por el punto mínimo, pues también lo lograría hacer, pero habría que tener más paciencia o hacer una gestión y evitar llevarse una pérdida si es que el stop está, digamos, cerca de estos pivotes, donde evidentemente podría sacarlos en ese stop. Ahora, el comportamiento fue completamente lateral en este día. ¿Qué tenemos aquí? Una secuencia lateral clásica que puede actuar como periodo de transición dentro del punto mínimo, contrastándolo con el día viernes, aquí un nuevo alto, y ante la sobreextensión un retroceso profundo. El mercado sobreextiende de nuevo, no hace retroceso profundo y llega una vez más alrededor de este nivel de precios que vendría estando por acá. Entonces, el mercado muestra a nivel general un comportamiento lateral. Recuerden, puede ser un comportamiento lateral abierto o cerrado y básicamente lo que hace en sentido es extremos, operar el soporte y la resistencia, operar la reacción a los extremos, es decir, identificar comportamientos alrededor de las áreas que confirman qué posiciones puedo tomar y hay diferentes tipos de reacciones, como por ejemplo falsos rompimientos y buscar el testeo al nivel de precios inmediatamente anterior. O, por ejemplo, desgastes. Este, por ejemplo, actúa como un desgaste al área. Si ustedes ven el mercado llegado a este nivel de precios, no ha logrado un nuevo alto y arrancado bajista. Bueno, aquí se podría proyectar de nuevo ese comportamiento y buscar una posición aproximadamente aquí a los pivotes anteriores, que vendría siendo este. Entendiendo que la lógica del mercado antes lo mostraba de la misma manera. Y la otra forma es rompimientos legítimos. Venían desgastes, falsos rompimientos y rompimientos legítimos. El rompimiento legítimo es cuando el mercado rompe de manera muy fuerte el área y el retroceso es un comportamiento más débil y desacelera sobre el área. En ese retroceso, un falso rompimiento tiende a ser muy volátil y no desacelera sobre el área. Entonces evita uno tomar esa posición allí cuando el mercado viene tan fuertemente en contra. Pero entonces ya una vez llega al soporte, aquí podría mostrar una especie de trade de continuación, no logra hacer nuevos mínimos y ya cierra completamente lateral. Entonces la secuencia se opera por lo que entenderíamos
como comportamiento lateral abierto por la distancia entre soporte y resistencia, como el comportamiento lateral cerrado alrededor de esos extremos. La tendencia entre soporte y resistencia, que básicamente son estos dos recorridos, fueron diferentes. Aquí el mercado hacía retrocesos profundos y aquí el mercado hacía un respeto más claro a la banda media. Ya pasando para el día martes, tenemos es un comportamiento evidentemente alcista, pero no volátil alcista. Digamos que el comportamiento fue mucho más calmado, que es lo que les estoy diciendo. En una semana donde hay menor volumen de transacciones, hay menos gente operando, porque empieza ya el fin de año y empiezan los feriados, como es evidentemente el Día de Acción de Gracias, pues es normal que veamos este comportamiento. Por lo menos estas posiciones en largo tardaban aproximadamente una hora en hacer ese recorrido. Pero ¿cuál era la lógica del comportamiento? En primera instancia vemos que el mercado hace un rompimiento legítimo del área, un rompimiento fuerte del área anterior. Y una vez el mercado hace ese rompimiento del área, aquí le hace un falso rompimiento, desacelera y arranca, y muestra el comportamiento repetitivo bajo el cual se rige para empezar a escalar en la secuencia alcista. Pero entonces ya tenemos confirmado el comportamiento alcista, que hay muy buen trade de continuación que simplemente falla, pero después funciona muy bien este desgaste acá en largo y empieza a mostrar esta secuencia, que era un nuevo alto, respetaba la banda media, superaba el pivote anterior, pero por muy poco, y después venía al retroceso profundo y arrancaba alcista. Aquí hacía exactamente lo mismo, aquí falló por este comportamiento atípico, pero finalmente mostraba muy claramente el desgaste, que era esta incapacidad del precio de superar el pivote inmediatamente anterior. Y vuelve y hace lo mismo, el mercado hace un nuevo alto, banda media, supera el pivote anterior por un poco, viene el retroceso profundo y desde aquí arranca. Y aquí otra vez lo mismo, viene aquí a la banda media, supera el pivote por un poco, llega al retroceso profundo, desde aquí no supera el pivote anterior y arranca. Después nos muestra este muy buen trade legacy, con el stop evidentemente detrás de la zona de retroceso profundo y esta secuencia que mantiene el recorrido tendencial, pero como pueden ver no es muy volátil, es muy lenta y es de menor volumen de transacciones, de ahí que haya menor velocidad entre cambio de barra y barra, pero da esos targets apropiados de aproximadamente 4 puntos, pero pedirle un poco más de eso es complicado y requeriría o que ustedes tengan más experiencia para interpretar los recorridos más amplios del precio o se posicionen muy bien en el mercado para poder anticipar esos recorridos más amplios. ¿Listo? Entonces es tanto de posicionamiento como aprender a proyectar la gráfica apropiadamente, pero el mercado no entregaba mucho. Después, ya para el miércoles, comportamiento volátil de las noticias. Aquí, evidentemente, eso es un comportamiento atípico. Operar aquí no me parece lo más apropiado. Recuerden que en las noticias el mercado es fundamentalmente impredecible. Y cuando hay una noticia, pues muchísimo más, porque no tenemos la capacidad para interpretar la posible respuesta del mercado a una noticia importante. Entonces, ante eso, mejor dejar de operar, observar qué ocurre en el mercado una vez sea la noticia y a partir de ahí, cuando el mercado vuelva al ritmo o movimientos proporcionales a la secuencia anterior a la noticia, mantener un poco la operativa. Entonces, básicamente ocurre este comportamiento fuertemente volátil, pero se mantiene la secuencia alcista. Tomar esta posición aquí es muy difícil, el mercado viene muy rápido, pero después de una muy buena posición en largo, que viene siendo este trade de continuación clásico, viene aquí, retroceso profundo y arranca. También da un muy buen test, siendo este pivote anterior. Aquí un muy buen corto. Y aquí en un retroceso profundo, pero el mercado no logra hacer ya aquí un nuevo alto. Se sobreextiende, tenemos este nivel de precios anterior, como podemos ver. Es un área, el mercado llegó de nuevo hasta este punto. Aquí realmente lo que hay es un área. Y nos muestra un comportamiento similar a un lateral abierto, desde un soporte muy claro y una resistencia también que se vuelve evidente, hasta que ya mantiene un comportamiento lateral cerrado y el siguiente día la superaría. Pero entonces tenemos este comportamiento. El mercado respeta esta área, tenemos un mercado lateral abierto, pero las secuencias no son repetitivas y después el mercado queda en una secuencia lateral cerrada. El mercado en el movimiento bajista sobreextiende, tomar un largo acá me parece completamente inapropiado, sería atravesársele al mercado y lo más apropiado sería anticipar que hay un soporte, digo que hay una resistencia y viene el mercado a testear un soporte y ante la sobreextensión pues el retroceso profundo y que llegue al soporte y del soporte entendiendo la lógica de un comportamiento lateral pues sí se puede buscar un largo anticipando un recorrido hasta la resistencia efectivamente cuando llega acá. Ya después aquí mantiene un comportamiento lateral cerrado con una presión, una ligera presión alcista
Y aquí las posiciones es de nuevo en un mercado lateral cerrado, ni siquiera anticipar entradas en las secuencias entre áreas, sino directamente los extremos, porque la distancia, la amplitud entre las áreas evidentemente es menor. Entonces tiene esta presión alcista, el mercado la supera, esto parece un rompimiento legítimo, pero después ya, obviamente este es el festivo de Acción de Gracias, no hay movimiento y ya para el viernes termina siendo muchísimo más lento el mercado y mantiene un comportamiento lateral cerrado, obviamente porque nos encontramos en días festivos y no hay mucho que hacer acá. Tal vez entender esto como un desgaste, buscar aquí un largo, tal vez alguien haya tomado un corto aquí en retroceso profundo, anticipando que la sobreextensión podría continuar, no lo hace. Aquí tal vez como trade legacy, pero no le cuesta muchísimo superar el pivote anterior y después es simplemente una secuencia lateral cerrada. Los niveles de precios terminan estando muy claros, este de acá y este como punto máximo. Pero hay posiciones, es a lo que voy. En un mercado lento que tiene poco ritmo o que está esencialmente lateral, igual se puede operar. Lo que no puedo es pretender sacarle 20 puntos a este mercado porque los recorridos así no lo permiten, porque no son amplios. Pero sí, entendiendo la secuencia y la lógica que el mercado tiene día a día, permite tomar diferentes posiciones y proyectando apropiadamente la gráfica, puedo tener una semana positiva sin inconveniente. Si tienen cualquier duda y hacen parte de la academia, saben que pueden enviar un correo directamente a coaching o si quieren empezar su proceso de aprendizaje, pueden enviar un correo a soporte. Que estén muy bien. Hasta luego.